Muy buenas a todos y a todos, una vegada más quitamos Nalderiques de Asturias y en este caso estamos en la antigua pescadería municipal de Avilés. Inauguróse la Feria del Libro y del Disco en asturiano y alcuéntrase con nos, a la cual agradecemos fonderamente que esté en nuestro canal online Nalderiques de Asturias, Ana María Fuello, que es directora general de Política Lingüística del Gobierno de Asturias. Ana María, muy buenas, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros por vuestro interés. En la primera entruga allí estamos una semana especial donde el gobierno asturiano vuélcase y donde todos los asturianos, digamos, que damos sí un poquitín más de valir a lo que lle la nuestra lengua, ¿no? Sí. Y es verdad que hacemos cosas a lo largo de todo el año y de hecho nosotros tenemos una cantidad de estalles en los que trabajamos para poder dar valir y poner en alza la lengua asturiana, pero esta semana es la semana donde la lengua asturiana es la protagonista en exclusividad de lo que es un evento cultural a nivel de toda Asturias, ¿eh? Por lo tanto, hay una semana importante para el gobierno, pero sobre todo hay una semana importante para los asturianos y las asturianes, porque estamos poniendo en valor la su cultura, la su lengua, y por lo tanto estamos poniéndonos en valor a nosotros como pueblo que somos y como nos gustaría seguir siendo. Además, el asturiano y una lengua, bueno, con ese carácter que tiende a no ser oficial, una lengua que, digamos, precisa bastante de ese sofitu y de agarrar prestigio delante de lo que lleva a nuestra población en general, que, bueno, digamos que tiene siempre esa espada de Damocles en riba de que lleve personas un poco doctes, lo de falar asturiano, y hay que sacar un poco esa vestimenta que tienen los asturianos de fai cuantalla, ¿no? Bueno, yo pienso que el tema de que ponéis un vestido a la lengua asturiana, de que hay una lengua que está requeseada nes aldeas, eso ya está un poco ñoño, afortunadamente, ¿eh? Ahora la lengua asturiana está en la universidad. Hay estalles importantes de gente que se dedica a lo que es el teatro, la música, a lo que es el cine, lo que es la literatura, la enseñanza. Por lo tanto, yo creo que el calificativo de una lengua de aldeanos o donde hay una lengua que no sienta el poder falar en ella, que uno no se sienta bien al mismo altor que las otras lenguas, que los otros idiomas, yo creo que eso está ya arrequeseándose afortunadamente. Sí es verdad que necesitamos hacer en todavía de qué cosas más, de buscar estrategias para seguir teniendo una lengua que es verdad que es la única en el mundo, o sea, es la nuestra, no hay otra, y por lo tanto este bien cultural que nos identifica debemos de seguir trabajando en él y por lo tanto debemos seguir colaborando con todos los estamentos y todas las instituciones y toda la gente que quiera para poder seguir entre todos dibujar el camino que queremos para la lengua asturiana. Sábese, bueno, que lle d'algo les personas que son más sensibles a lo que lle la vindicación lingüística, que dende fai cuantallá el asturiano dentro de lo que lle el marco legal del Estado español, pues bueno, no tiene ese carácter de oficial y una reclamación que se viene, bueno, digamos, haciendo a lo largo del tiempo en esa cuestión como persona que pertenece a lo que sería el gobierno asturiano como directora de Política Lingüística, que podíamos contar a la gente que a lo mejor piensa por qué no tenemos esa posibilidad los asturianos y las asturianas y en cambio a 300 kilómetros sí la tienen. Pues son de acuerdo con una serie de principios en los cuales el objetivo fundamental del gobierno del Principado de Asturias no pasa en este momento, no se puede decir que dentro de un tiempo sí pase, ahora en este momento no pasa, porque lo que pasa fundamentalmente es lo que parece que sea prioritario, que es la normalización, la visualización y la dignificación de la lengua asturiana, el hacer sentir a la gente de Asturias, a nosotros los asturianos y asturianas, que tenemos una lengua, que tenemos una cultura y que lógicamente esta lengua y esta cultura tenemos que ponerla en el mismo valor, al mismo nivel que las otras lenguas y que los otros idiomas. Estamos en esa labor de dignificar, de hacer más visual, más normalizar un poquitín más o un migallín más o abondo más, cada uno que lo tome según la su medida, ¿eh? Nosotros apostamos por normalizar, visualizar la lengua asturiana en todos los estalles de lo que es la sociedad. Lo mismo nos da
el teatro, el cine, les páginas web, medios de comunicación, ediciones de libros, la enseñanza. Mira, y una cosa curiosa, este año hicimos un esfuerzo pero importante, no solamente de trabajo personal, sino de dinero, de presupuesto. Y es feo, a lo mejor decirlo, pero llegue la Hacienda Didáctica Escolar nunca tuvo el altor que este año tiene, siente que está colaborando con la Hacienda Didáctica Escolar. Hay 181 centros que están acogidos a este programa, a esta Hacienda, con lo cual hay una esbilla importantísima de más de 181 actividades destinadas a los escolinos desde primaria hasta su bachiller, que pueden ir a los centros de manera gratuita y poder, dentro del horario escolar, disfrutar de lo que es la lengua en todos los fasteres. Lo mismo nos da en cuentacuentos, en literatura, en cancios, en teatro, en títeres. Quiero decirte, la apuesta es grande, no es única, pero es importante. Y es verdad que siempre se puede hacer más, y es verdad, pero yo creo que estamos en el labor, estamos en el camino de seguir procurando que la lengua siga por el camino más afalladizo, para que tengamos una lengua de verdad y que se pueda hacer cultura y lengua en letras mayúsculas. ¿Podemos dar una mensaje de esperanza a la xente de que el asturiano llegará a ser oficial alguna vegada? Pues mira, depende muchísimo de los movimientos sociales, depende muchísimo de todo lo que significa voluntades, depende de los programas de cada partido, no de solo de todos los partidos, depende mucho de toda la voluntariedad de la gente. Yo solo te puedo decir que estamos trabajando para la dignificación de la lengua, en manos de un futuro que yo espero no lloñe, se pueda definir cuál es el camino a seguir para que la lengua siga teniendo presencia en todos los estalles de la sociedad. Pues queremos darte las gracias de estar en Alderiques de Asturias, Ana María Follo, directora de Política Lingüística del Gobierno asturiano, y por responder a nuestras preguntas. Gracias. Gracias a vosotros y que tengáis buen día, buena tarde.